tardes, mis queridos hermanos. En esta tarde noche ya del día miércoles 25 de marzo del 2020, estamos aquí transmitiendo para la Iglesia Internacional Jesucristo, el Resplandor para las Naciones, y para todas aquellas personas que se encuentran allá en casita, en sus aposentos o en el lugar donde estés en este momento. Estamos llevando la palabra del miércoles y de adoración y de milagros de nuestra iglesia. Un cariño fraternal para todos, y en este momento yo quiero invitarte para que oremos y pongamos este tiempo hermoso en las manos de Dios. Vamos a orar. Tú desde tu casa me acompañes en oración. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias, Señor, por este día, porque tus misericordias son grandes, Señor, porque nos has guardado, porque nos has bendecido, Señor, porque tú eres un Dios bueno y porque eres un Dios, Señor, misericordioso. En esta hora, bendito Rey, clamamos porque tu maravillosa presencia, la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, se haga manifiesta ahora en este lugar. Yo te pido de manera especial, Señor, que tú uses a esta sierva, Señor, como canal de bendición, que coloques tus palabras en mi boca, Señor, y que seas dándole vida a esta palabra para que cada persona que escuche este mensaje, para que cada persona que reciba esta palabra, Señor, pueda, Señor, entender, Señor, el mensaje que tú tienes para ella, pueda, Señor, entender el rema que en esta noche tú le has regalado, Señor, a ella, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, diciéndote que solo tú mereces toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, mis hermanos, quiero que busques tu Biblia, ojalá la puedas tener a la mano, y vamos a leer el capítulo 41 del libro de Isaías. El libro del profeta Isaías está un poco después de los Salmos. El capítulo 41, el verso 1. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y revelación del Santo Espíritu de Dios. Y dice la palabra del Señor: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense, y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. En esta tarde, mis hermanos, vamos a dejarlo allí en el momento. En esta tarde lo que el Señor trae para ustedes es, en el versículo primero, el Señor empieza a decir a las costas que se acerquen. El Señor empieza a llamar a las costas y a los pueblos para que le escuchen. Otro versículo dice: guarden silencio ante mí, esfuércense y acérquense, dice otra traducción. Aquí cuando el Señor invita a las islas, yo he buscado el significado y dice, la palabra significa islas, pero las costas significa islas y tierras lejanas, tierras distantes, naciones distantes. O sea que el Señor en esta tarde está hablando a esas naciones distantes. ¿Cuáles son las naciones distantes? ¿Cuáles son las costas? Aquellas naciones, aquellas personas, aquellos pueblos, aquellos países que se encuentran lejos del Señor. En esta hora el Señor los llama, pero no es cualquier llamado, porque el Señor se presenta en este libro, en este capítulo especialmente, se presenta como un juez supremo y está llamando a juicio a esas tierras lejanas, a esas costas, a esos lugares distantes. Y el Señor le dice: bueno, vengan, acérquense, hagan silencio ante mí, escúchense, pero también esfuércense y vengan delante de mí, y entonces estemos juntamente en juicio. Verdaderamente que cuando el Señor me regalaba esto, me mostraba una escena, y era de cómo ver de pronto que el Señor entra en un tribunal y entonces llama a juicio a los acusados, y llama a juicio también, ¿verdad?, a las dos partes, a la parte defensora y a la parte acusada. Y el juez supremo está allí, el juez es nuestro Señor. Y el Señor en esta tarde, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, porque el Señor en esta tarde es como si estuviera diciendo a esas naciones que se encuentran distantes de su presencia, que un día decidieron olvidarse de Él: vengan, acérquense.
vengan y estemos a juicio. Ahora sí, siéntate allí en el estrado, yo te voy a hacer una serie de preguntas. Y entonces del versículo 2 al versículo 4 empiezan una serie de interrogatorios. Y el Señor dice, empieza a preguntar quién de manera bastante constante, empieza a preguntarles quién, y cuáles son los quiénes de los cuales pregunta el Señor. En el versículo 2 dice, el Señor, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo esto? Dice el Señor, y realizó esto. Otro quién. ¿Quién hizo esto y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Entonces el Señor le pregunta a esos pueblos distantes de él, ¿quién fue el que llamó al justo? ¿Quién es el que llama al justo? Y le pide que le siga. ¿Quién? Contéstame. Pero también el Señor le pregunta, ¿quién es el que le hace pasar en paz por el camino, por donde sus pies nunca habían entrado? O sea, ¿quién es el que le da al justo, a ese que él llamó, a ese que él le pidió que le siguiera? ¿Quién es el que le da la paz para que ande por caminos que nunca había transitado? Le pregunta el Señor a esas costas que están lejos de él, a esas naciones, a esas personas que están lejos de él. ¿Quién hace eso? Pero también dice el Señor en el 4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? ¿Quién es el que los llama? Dice el Señor. ¿Quién crees tú que es el que los llama a ellos? Y por muchas generaciones, por muchos siglos, la iglesia del Señor ha predicado que nosotros fuimos llamados, escogidos por Él para establecer en esta tierra las buenas nuevas. Y a través de la historia, ese es el mensaje de salvación que se ha predicado, las buenas nuevas del Evangelio. Y el Señor dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién fue el que lo hizo? Pero finalizando el verso 4, el Señor mismo responde, ¿quién lo hizo? Y como nadie contesta, hay un silencio absoluto en ese tribunal. La parte a la cual el Señor pregunta, que son las naciones que están alejadas de Él, no contestan, el Señor mismo responde y dice, yo Jehová. ¿Quién hizo esto? Pues yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Yo Jehová, el primero. ¿Qué quiere decir esto? El número 1. La palabra nos enseña que nuestro Dios es el primero, pero que también es el postrero. Y Él dice aquí, yo Jehová, el primero. O sea, el número 1 de la creación, el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, es el que llama al justo, es el que le pide que se acerque. El Dios todopoderoso es el que le hace pasar en paz por camino, por donde nunca había transitado. Es ese Dios todopoderoso, Jehová, el que le hizo y realizó todo esto, el que llama a cada generación que va pasando desde el principio. Él es quien nos llama. Y en el verso 5, pero antes de leer el verso 5, quiero decirte que esta parte que dice que yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros, quiere decir que con el Señor empieza la historia y termina la historia. Él mantiene unida toda la historia. El que el Señor diga yo soy el primero y también estoy con los postreros, quiere decir estoy en el comienzo de todo, yo soy el comienzo de todo, pero también en medio de la historia yo me sigo moviendo, pero también, como lo dice en el libro de Apocalipsis, yo soy el postrero, y conmigo inició la historia, y conmigo termina, y yo soy el que le doy sentido a la historia. Por consiguiente, Dios dirige la historia humana, individual y colectivamente. Dios dirige la historia de la humanidad, Dios dirige nuestras vidas. Así las naciones distantes, así los pueblos lejanos, así las costas lejanas no lo quieren aceptar. Es el Dios todopoderoso, el soberano, el que dirige nuestras vidas, el que dirige los destinos de la humanidad. Pasemos al verso 5. Dice, las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano.
y a su hermano dijo, esfuérzate. Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Dice la palabra que las costas, esas naciones lejanas, delante del juicio, delante del tribunal de Dios y de todas las preguntas que el Señor le hacía en medio de su soberanía, dice que tuvieron temor y que se espantaron. O sea que cuando me dice temor no está diciendo que tuvieron temor de Dios, que le tuvieron respeto a Dios, sino que tuvieron miedo. Tanto miedo tuvieron que dice la palabra en el verso 5 que se espantaron. Y se espantaron, ¿saben?, del poder soberano de Dios. Pero estas naciones que se espantaron recurrieron a sus fuerzas, porque dice el versículo 6, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía el yunque. Estas naciones recurrieron a sus fuerzas, a sus capacidades, pero también recurrieron a sus dioses. En lugar de rendirse al Dios todopoderoso y soberano, recurrieron fue a su propia sabiduría, al propio esfuerzo humano de una humanidad. Recurrieron fue a sus ídolos, a los ídolos, a esas imágenes creadas por su imaginación. Esas naciones que hoy en día el Señor llama juicio, en vez de volverse a Dios, entonces recurren a sus ídolos, al dinero, a la sabiduría humana, al poder, al conocimiento, a la ciencia. Pero eso les olvida que hay un Dios soberano, que es el postrero, pero que también es el primero, que dirige los destinos de la humanidad y que está esperando que las costas, que esas naciones lejanas solamente se humillen delante de Él. Esa es la primera escena en esta palabra. Y la segunda escena empieza en el versículo 8. Es como si el Señor en medio del tribunal, en medio de la sala del juicio se paseara y primero va hacia la parte acusada, hacia aquellas costas lejanas, naciones lejanas, y le hace una serie de preguntas sobre los justos, sobre su pueblo. Pero después se acerca también el Señor a su pueblo, mirando. Es como si el Señor se diera vuelta y entonces se queda mirando a esa otra parte que es su pueblo, y entonces le dice el Señor, es como si el Señor nos mirara a nosotros a los ojos y nos dijera, pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dice el Señor, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. El Señor llama a su pueblo. El Señor nos mira a los ojos en medio de ese tribunal, en medio de ese juicio que está aconteciendo. Y el Señor como que nos dice, pero espera, no nos trata de la misma forma. A mí lo que me maravilla es que el Señor no nos trata de la misma forma. El Señor nos habla entonces y nos dice, pero tú, Israel, ¿y quién es Israel? Es el pueblo de Dios. Siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. El Señor primero le dice a su pueblo, tú eres mi siervo. Segundo le dice, yo te escogí. Segundo le dice, tú no eres cualquiera, eres descendencia de Abraham, mi amigo. O sea, el Señor no lo está mirando de la misma forma que están mirando aquellos pueblos que están alejados de Él. El Señor mira a su pueblo de una manera muy especial. Y le recuerda en el versículo 9, el Señor le recuerda a su pueblo, a su escogido, a la descendencia de Abraham. En el verso 9 el Señor le recuerda y le dice, te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas. O sea que este pueblo de Dios un día no era pueblo de Dios. También hacía parte de aquellas naciones, de aquellas naciones lejanas, de aquellas costas. Pero el Señor un día en su infinita misericordia dice, yo te llamé, yo te escogí, te tomé, te llamé, dice el verso 9, y te dije, mío eres tú.
O sea que cuando nosotros estábamos haciendo parte de aquellas naciones que andaban sin Dios y sin leyes, el Señor un día nos toma de en medio de la multitud. El Señor un día coge a su pueblo y lo llama y le dice, ven para acá porque mío eres tú. Te escogí. Es la segunda vez. En el verso 9 y en el verso 8, ya lo había dicho antes, y en el verso 9 dice, te escogí. Es la segunda vez que el Señor dice, te escogí. Por si todavía lo estás dudando, pueblo de Dios, Israel espiritual, el Señor te está diciendo, no, tú no te llamaste, yo te escogí, no te deseché. Cuando andábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, el Señor no nos desechó. Dice la palabra del Señor que de lo vil y menospreciado escogió Dios, para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y aun cuando el Dios Todopoderoso vio que un día andábamos apartados de Él, fijó su mirada en nosotros y nos tomó y nos llamó y nos sacó de en medio de la multitud y no nos desechó. Y el Señor en esta tarde te dice a ti, pueblo de Dios, Israel espiritual, acuérdate, te lo confirmo en esta hora, te tomé, te llamé y te dije una vez y te lo vuelvo a repetir, mío eres tú, te escogí y no te deseché. Yo no te he desechado. Y el verso 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor le dice a su pueblo, en esta noche te dice a ti que estás detrás en tu casa, en tu aposento, viendo por el celular, viendo por Facebook, por YouTube, viendo de cualquier manera que el Señor haya permitido que estés viendo este mensaje. El Señor te dice en esta hora simplemente, no importa el juicio que está sucediendo en este momento, yo me dirijo a ti y te estoy viendo con unos ojos diferentes que estoy viendo a esas naciones lejanas y te digo en esta hora, no temas. Pero el Señor no solo le dice no temas, le dice por qué no debe temer. Y dice no temas porque yo estoy contigo. O sea, el Señor simplemente no te dice, no, ¿sabes qué? No tengas miedo. El Señor te está diciendo, no temas porque yo estoy conmigo. Hay un versículo en la Biblia que dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Pero también le dice no desmayes. ¿Y qué es no desmayar? No debilitarse, no cansarse. Yo no sé en qué estado tú estés en esta hora, si te encuentras cansado, si te encuentras debilitado, si te encuentras sin fuerzas, pero el Señor te dice en el verso 10 del capítulo 41 de Isaías, te dice no desmayes. ¿Y por qué? Te da una razón, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Porque el Señor te está diciendo en esta hora no desmayes, porque tu fuerza no proviene de ti, porque donde acaba tu fuerza empiezan las mías. El Señor te dice en esta hora, no importa cuán débil has llegado hasta este momento, quiero decirte en esta hora que yo soy el que te esfuerzo. Pero también dice el Señor, y hace una promesa que Dios está todavía en estos tiempos dispuesto a cumplir. Una promesa que nos habló por medio del profeta Isaías, pero que dice el Señor a su pueblo, a ese siervo mirándole a los ojos, te dice el Señor en esta hora, siempre te ayudaré. No temas, siervo, no temas a las circunstancias. El Señor te dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor no depende de las situaciones económicas, políticas, de las situaciones de salud, del precio del dólar. El Señor no depende ni de ningún factor externo a Él. El Señor te está asegurando en esta hora que Él siempre, sierva que estás del otro lado, mujer, varón, joven, Él siempre te va a ayudar. No te va a ayudar solamente en las buenas, te va a ayudar en las malas, te va a ayudar de noche, te va a ayudar de día, te va a ayudar en las buenas, te va a ayudar en las malas, te va a ayudar en medio de la adversidad, pero también va a estar contigo en los momentos felices. En todo momento el Señor te dice, siempre te lo está asegurando, te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Y cuál es la persona que sustenta? Dice, con la diestra de mi justicia. ¿Y sabe quién es la diestra de su justicia? Jesús. ¿Quién es el que está sentado a la diestra de Dios? Nuestro Señor Jesús. Y el Señor promete en esta hora, siempre te sustentaré por medio de mi Hijo Jesucristo.
siempre. Y cuando el Señor dice siempre, es que siempre, que no va a fallar, que si tú permaneces fiel, que si tú haces lo que el Señor te dice, Él siempre, Él te garantiza que te va a ayudar, Él te garantiza que te va a sustentar. Y el verso del 11 al 13, los versos dicen: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. El Señor en esta noche, en esos versículos, te promete que en medio de estos tiempos, en medio de esta adversidad, el Señor va a dejar avergonzados y confundidos todos los que se enojan contra ti. Todos los que se enojan, se han enojado en contra de su pueblo. El Señor les dice en esta hora: todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Dios garantiza a su pueblo victoria sobre sus enemigos. No importa si esos enemigos sean hombres o sean demonios. El Señor en esta hora te está garantizando a su pueblo Israel victoria en Cristo Jesús. Y dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene y te dice: no temas, yo te ayudo. Porque yo, Jehová, porque te está hablando no cualquier persona, no cualquier Dios de fundición, no cualquier Dios de madera, no te está hablando cualquier Dios falso, te está hablando el Dios verdadero. Y te dice: yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Por qué temes, iglesia? ¿Por qué temes, siervo? ¿Por qué temes, mujer? ¿Por qué temes, joven? ¿Por qué temes, sacerdote, varón de Dios? Si el Señor te dice: no temas, yo te ayudo. Y dice el verso 14 al 16: no temas, sigue diciendo el Señor, gusano de Jacob. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová. Te gloriarás en el Santo de Israel. El Señor está diciendo en esta hora, le habla primero a nosotros, nos habla, nos dice: no temas, gusano de Jacob. El Señor nos está diciendo gusano, nos está llamando como una parte muy pequeña, una parte insignificante. Un gusano es aquel pequeñito que cualquiera le pasa el pie, que cualquiera lo astripa, que cualquiera lo aplasta, ¿verdad? Y el Señor nos llama así. No sé a ti allá que estás del otro lado, en qué momento hayas sentido que haya alguien pasado por encima de ti, te hayas sentido insignificante, te hayas sentido débil de pronto, pero el Señor en esta hora te dice: no temas, gusano de Jacob, porque yo soy tu socorro, yo soy tu redentor. No tienes por socorro a cualquiera, tienes por socorro al Dios verdadero. Yo soy tu Redentor, dice el Señor. ¿Y cuál es el Redentor? El que toma las necesidades y las deudas de un familiar y las hace suya. Y eso fue lo que hizo nuestro Cristo. Tomó nuestras deudas, tomó nuestras necesidades y las hace suya. Por lo tanto, el Señor te dice en esta hora: no temas. No temas, porque vas a pasar de ser gusano y yo te voy a convertir en un trillo, pero no en un trillo cualquiera, en un trillo nuevo. ¿Y qué es un trillo, mis hermanos? Un trillo es un instrumento para triturar, para quebrantar. Un trillo es una herramienta de trabajo que se utilizaba para triturar los cereales, pero también para arar el campo, para arar la tierra. Y el Señor dice que nos convertirá en trillos nuevos, y que trillaremos montes y los molerás, y collados reduciremos a tamo. Esto es que el Señor nos está diciendo que nos va a convertir de algo bien débil, nos va a llevar a ser algo bien fuerte, porque el trillo antiguamente estaba hecho, sus dientes, es una máquina y sus dientes estaban hechos de piedra, y actualmente hallamos
trillos hechos de acero. Y el trillo, con el paso de los años, algunos dientes se les van desgastando, otros se le van partiendo, pero por eso el Señor aclara y dice: vas a pasar de ser débil, vas a pasar de ser gusano, de llamarte gusano, de creer que eres un gusano, y yo te voy a convertir en un trillo, pero no en cualquier trillo, en un trillo nuevo, en un trillo lleno de poder, en un trillo que va a dejar huella, en un trillo que va a desmenuzar los montes. ¿Y sabe cuáles son los montes? Esas dificultades. El Señor te dice en esta hora: yo te voy a convertir en un trillo nuevo para que desmenuces con mi poder esas montañas, esos montes, en el nombre poderoso de Jesús. Y aventarás los montes, dice el Señor, como pelusa, como estopa, como algo que ya no pesa nada, y se irá y se lo llevará el viento. Así quedan esas dificultades reducidas a tamo, reducidas a paja, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice el verso 17: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está su sed, seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Dice que el Señor en esta hora promete que los afligidos menesterosos, a los sedientos, dice: yo Jehová los oiré y no los desampararé. A esos afligidos, no sé si en esta noche tú te encuentras afligido. ¿Cuál es el menesteroso? Aquel que se encuentra en necesidad. No sé si te encuentras en necesidad, en una necesidad apremiante. No sé si te encuentras sediento del poder de Dios, sediento por un milagro. Pero el Señor en esta hora te dice: yo Jehová te voy a oír y no te desampararé. Pero en el verso 18 dice el Señor: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanque de aguas y manantiales de agua en tierra seca. El Señor dice que abrirá ríos, fuentes, estanques, manantiales de agua en tierra seca. Que el Señor, lo que quiere decir con esto, es que en tierra seca el Señor va a derramar de su Santo Espíritu, porque el agua es un símbolo del Santo Espíritu de Dios, que donde haya sequedad, donde no haya agua, donde haya todo esté seco, el Señor va a abrir en esta hora ríos del Santo Espíritu de Dios. Y el verso 19 dice: daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, espinos y bojes juntamente. Y cuando el Señor dice aquí que convertirá, ¿verdad? Que el Señor dice que en el desierto dará cedros, acacias y arrayanes. Cuando tú piensas en un desierto, ¿en qué pensamos? Pensamos en una parte desolada. Pensamos en una parte donde no hay nada fértil, donde no hay nada, no hay ningún fruto. Pero el Señor dice en esta hora: daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes. O sea que el Señor está diciendo en esta hora que en las tierras que estaban desoladas, que esas tierras que estaban fértiles, que estaban infértiles, que esas tierras las va a convertir el Señor en lugares fértiles y fructíferos. O sea que donde no había fruto, habrá fruto. Y que donde había soledad, el Señor juntará y el Señor habrá la unidad. El Señor juntará y el Señor creará la unidad. Mi hermano que estás allí, no es en vano que tú estés en tu casa con tus hijos, con tu familia. No es en vano que el Señor a esta hora está haciendo una iglesia en cada una de nuestras casas. El Señor tiene un solo objetivo, y es juntar y es traer a la unidad las familias, y es traer a la unidad su iglesia. Porque después de todo esto, el Señor en medio de aquel sequedal va a abrir manantiales, pero también en medio de la soledad. Cuando en una casa había una sola persona que se congregaba, van a haber 3, van a haber 4. El Señor los va a multiplicar y van a estar en acuerdo, porque el Señor los va a juntar como aquellos árboles. Pero el Señor termina diciendo en este capítulo: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Mis hermanos, esto que está pasando no lo ha hecho hombre. Esto que está pasando lo ha permitido Jehová. La mano de Jehová lo ha hecho con un propósito, para extender un tiempo de gracia a esas naciones que están lejanas, que Él quiere
que vengan y estén a juicio y se arrepientan. Pero si no lo hacen, para el Señor levantar un pueblo y coger ese pueblo débil, ese gusano de Jacob, y convertirlo en trillo nuevo, trillo que pulverice los montes, que pulverice las dificultades, para juntar a un pueblo unánimes, juntos, en armonía. No sé en esta noche en qué parte de la palabra el Señor te haya hablado, pero el Señor está diciendo en esta hora que en este momento el Señor te va a convertir o te ha convertido en un trillo nuevo. Créelo, que no tienes nada que temer, porque Él está contigo. Él te está asegurando que Él siempre, siempre va a estar contigo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Mis hermanos, yo le doy gracias al Dios Todopoderoso por esta oportunidad y espero que esta palabra haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Y no se olviden, no estás solo. Jehová tu Dios te sostiene y ha prometido que siempre va a estar contigo. Así que no vamos a temer, porque en medio de todo esto, el Señor de lo débil va a levantar un trillo nuevo y va a levantar un bosque en medio de su iglesia. Va a juntar familias enteras en el nombre poderoso de Jesús. A ti, Señor, sea toda la gloria y la honra, Padre Celestial, que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.